Permítame un momento porque... Bien. Ya regresamos, se nos fue la transmisión por un momento. Bien, pues sean bienvenidos todos a nuestra clase del día de hoy. Vamos a tomar el tema de Hanukkah. Vamos a hablar acerca de Hanukkah, algunos datos que todo el mundo conoce o que debe de conocer y algunos datos que no la mayoría conoce. Estaba buscando en internet alguna información que nos pudiera ayudar visualmente y hay muchísimos videos con respecto a la historia de Hanukkah, pero créanme que todos esos videos solamente manejan la versión bonita, la versión que todo mundo conoce con respecto a las luces, los regalos, la comida, el festejo, todo eso. Pero queríamos ir más a fondo y encontrar la realidad o la verdad de Hanukkah. Y pues solamente del lado de la lectura lo vamos a encontrar. Así que quien habla con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Estamos a vísperas de Hanukkah, por lo cual vamos a aprender qué se tiene que ver, qué se tiene que aprender con respecto a esta fiesta. Bien, pues con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro, la Torah viviente, Yeshua HaMashiach, declaramos la siguiente verajá, bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Kideshanu Bemizbota Betzivanu, al Dibre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el estudio de tu Torah. Gracias, Padre Celestial, por una noche más que nos permite reunirnos. No permitas que el adversario, el enemigo, quite la semilla que tú siembras en nosotros con la Dabar. Y ayúdanos, Padre, a poder entenderla, a poder brillar con la luz de Mashiach. Te lo pedimos en el Sejud de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Amén, pues sean todos bienvenidos, que la paz del Eterno sea con todos nosotros en esta noche. Espero que hayan dormido muy bien después de ayer, todos con mucho valor, con mucha emuná, van a aprender bastante, van a ver. Y estamos en nuestro tema del día de hoy, de Hanukkah. Rápidamente vamos a hablar la historia que se conoce con respecto a Hanukkah. A partir de noviembre o diciembre, dependiendo de la fecha y del año, los yehudí, los judíos de todo el mundo se reúnen para celebrar Hanukkah con amigos, familiares, durante 8 días, pues esto es lo que dura la fiesta, 8 días con sus noches. Esta alegre festividad también se conoce como fiesta de las luminarias. La fiesta de las luminarias también es conocida como la fiesta de las luces o también es conocida como la fiesta de la dedicación. Y más adelante vamos a saber por qué dedicación. Hanukkah significa dedicación en hebreo como tal, dedicación, y conmemora la reconsagración del templo en Jerusalén en el año 165 antes de Mashiach. ¿Qué conmemora Hanukkah? Principalmente la rededicación, no reedificación, no reedificación, sino rededicación del templo en Jerusalén en el año 165 antes de nuestra era. Después de que un pequeño grupo de soldados yehudí liderados por la familia macabea de la línea Asmonea derrotasen al enorme ejército del rey Antíoco IV que pretendía erradicar la religión judía. Esta victoria improbable, o sea, nadie se la esperaba, y era como de 1 a 10, 1 contra 10, en proporción, 1 los judíos y 10 los romanos, los grecosirios, porque estamos hablando que Antíoco Epifanes era del imperio greco-sirio, ¿ok? De 1 a 10, proporción 1 a 10, esto era una victoria improbable, se consideró un milagro divino. Los judíos la celebran recitando bendiciones a Dios y encendiendo un candelabro, que es como el que tengo aquí. Este candelabro, como pueden ver, es de 9 brazos, 4 de un lado, izquierda, 4 del derecho, y en medio lleva uno principal. Ese principal se conoce como el shamash, ¿sí? El principal. Ese en sí no cuenta. Bueno, para la idea de contar los días no cuenta. Solo son los 4 de la izquierda y 4 de la derecha.
haciéndonos 8 días. El del medio, que sería el noveno, se cuenta, bueno, se dice noveno, pero no cuenta en los días. Es el shamash, el principal. Es el que se va a usar para encender todos los demás. Bien. A este candelabro se le llama Hanukkah, de Hanukkah, ¿sí? Cuando encuentran el que todo el mundo conocemos, que es la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, es diferente, ¿ok? Porque la menorá representa la luz que hay en el tabernáculo o en el templo, que es diferente a la Hanukkah. Algo que debes de saber es que está prohibido hacer réplicas de lo que hay dentro del tabernáculo o dentro del templo. Está prohibido hacer réplicas. ¿Qué es una réplica? Una réplica es hacer algo exactamente igual a lo original, ¿sí? Por lo tanto, las menorás que pudiéramos tener en nuestros hogares como adorno, las que venden ahí en las judaicas y demás, están permitidas porque no son réplicas exactas a. El problema es cuando alguien quiere hacer una réplica exacta del mismo tamaño, con las mismas características, el mismo material y todo eso. Eso está prohibido. Cualquier cosa que haya en el templo está prohibido replicarlo. Pero sí podemos tener alguna representación de cualquier otra dimensión o material. No hay ningún problema. Por lo tanto, también en sí no es muy correcto encender la menorá, porque solamente la menorá se encendía en el templo, o se debe de encender en el templo, y lo encendía un Cohen Agadol, el Cohen Agadol. Por lo tanto, si alguien quiere tener una menorá, un candelabro de 7 brazos, lo puede tener como adorno, pero no usarlo como para encenderlo, como para decir, voy a encender la menorá, ¿sí? No. No así la Hanukkah, lo que tenemos aquí. Esta Hanukkah, que para nada se representa a lo que tenemos en el templo, porque esta es de 8 más 1 brazos, no hay ningún problema en que la podamos encender. Es como cualquier otro candelabro. Bien, después de haber explicado esto, decimos, este shamash, el principal, se usa para encender el resto de las velas. Una vela la primera noche, 2 velas la segunda, y así sucesivamente. La tradición judía sostiene que pese a solo tener óleo sagrado o aceite sagrado para encender el candelabro una sola noche en el templo, durante la consagración del templo, milagrosamente ese aceite duró 8 noches. A ver, vamos a explicar. Sabemos que la menorá en el templo se encendía con aceite de olivo. No se usaba parafina, se usaba aceite de olivo. Y no se usaba cualquier aceite de olivo, sino que se usaba uno especial que había sido consagrado, dedicado para esta función de encender la menorá adentro del tabernáculo o del templo. Y este aceite pasaba por una supervisión rigurosa por el Cohen, por los Cohanim. Esto es, cuando hablamos del aceite, recordemos el proceso de prensado de aceite. Cuando se cosechaban las aceitunas, se llevaban al molino o a la prensa o a la rueda o a la muela. Son las diferentes expresiones para una roca grande en forma de círculo que ponían las aceitunas en un canal en forma de círculo, y la rueda la ponían y la iban moviendo de tal manera que iba pasando por encima en forma de círculo sobre las aceitunas. El primer aceite que soltaba la primera vuelta de esa rueda se le llamaba el aceite extra virgen, y ese era el aceite que se usaba específicamente para todo lo referente al templo o al tabernáculo de reunión. Esto es para la menorá, esto es para la unción, esto es para cuando los coanim se ungían, o cuando se declaraba un rey, o cuando se declaraba a un profeta o a un sumo sacerdote y se ungía a alguien con aceite. Ese era el aceite especial para eso. Después, una segunda vuelta, la rueda iba rodando, y a la segunda vuelta, el aceite que soltaba por segunda vez se usaba para cuestiones de comestible, para la comida, para hacer el panacimo, para hacer algunas obleas, etcétera, etcétera, guisados y demás. Una tercera vuelta daba la rueda, y ese tercer aceite o ese tercer prensado ya se usaba para cualquier uso, como encender las luces en casa,
Recuerden que en ese entonces no había la luz de hoy, ni tampoco las velas que usamos hoy, sino que usaban el aceite como el combustible para las velas de antaño, las luces de antaño, para encender las luces públicas, las luces en las casas, etcétera, etcétera. Entonces, para ese tipo de cosas se usaba la trencero prensado. Así que estamos hablando que cuando los macabeos luchan en una guerra de guerrillas en contra de un ejército greco-sirio muy bien preparado, que inclusive este imperio greco-sirio había vencido al imperio greco-egipcio. Por lo tanto, en ese momento nadie le estaba haciendo frente a este gobierno greco-sirio y solamente los judíos comenzaron a hacerle este frente en una proporción, como ya dijimos, de 1 a 10. Y después de 33 años de haber sido liderados por la familia Asmonea de la línea Macabí, de los macabeos, vencen al gobierno greco-sirio, se lo quitan de encima y son libres. Queda libre el templo. Vamos a hacer una lectura para que entendamos libre de qué quedó. Queda libre el templo y entonces viene una rededicación. Ya había sido dedicado cuando se reconstruyó en el tiempo de Esdras, Nehemías, el segundo templo, pero ahora había sido profanado por el gobierno greco-sirio, por Antíoco, y ahora se limpia, lo limpiaron, lo purificaron y ahora lo van a rededicar. Ese aceite que se necesitaba para que brillara la menorá durante todo el tiempo, porque la menorá siempre tenía que estar encendida a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ese aceite solo alcanzaba para que brillara la luz un día. Entonces aquí viene el milagro que mencionan los rabinos en el Talmud. Ojo que esto es muy interesante y muy importante. No hay ningún otro escrito que nos confirme el milagro más que el Talmud, ¿sí? No hay ningún escrito externo, histórico, ni siquiera el de los macabeos que escribieron, donde habla acerca del milagro de la luz que dura 8 días. El único lugar donde vas a encontrar esta descripción va a ser en el Talmud. ¿Qué es el Talmud? La interpretación de la Torá que hicieron o comentarios que hicieron muchos rabinos. Entonces, ya en Gálatas hablamos bastante del Talmud, de la Halajá, de la Torá oral y de todas estas tradiciones rabínicas. Así que ya con eso, pues no quisiera ser tan, nosotros coloquialmente decimos aguafiestas, pero realmente Hanukkah, su origen o su razón de celebrar pende de un hilo. Así como nosotros decimos a los cristianos que su teología del reemplazo, su teología de que la ley ya no, pende de un hilo, realmente no hay argumentos sólidos y válidos para poder decir que la ley ya no, o que, o que Israel ya no es pueblo de Dios y ahora los gentiles son pueblo de Dios. Esas teologías penden de un hilo, no tienen un argumento sólido. Lo mismo es la razón de celebrar Hanukkah cuando encontramos la único argumento en el Talmud. Pero bueno, para eso vamos a profundizar más adelante. Pero lo tienes que saber. Ya sabes que nosotros decimos la verdad. No nos negamos a decir todo el consejo de Dios. Y hay cosas que todos tenemos que conocer por conocimiento general. Así que Hanukkah viene su origen en una celebración por la victoria que les costó a los judíos del siglo I antes de Mashiach con la familia Asmonea Macabí al vencer al gobierno greco-sirio y al dedicar el templo, la luz, el aceite que debía de durar para toda la semana, solo tenían para un día. Y entonces vino el milagro, prendieron las luces y vino el milagro y ese aceite duró por 8 días. El tiempo necesario para que los Kohanim, los sacerdotes, pudieran elaborar más aceite para dedicarlo y consagrarlo para seguir encendiendo la menorá. En esencia, esa es la razón de Hanukkah. Todas las demás costumbres que hay alrededor de Hanukkah son añadidos que se van adquiriendo durante la historia del pueblo judío en las edades del siglo II para adelante. Ni siquiera son del siglo mismo de cuando se dio este evento. Estamos hablando del siglo I, siglo II antes de Mashiach,
sino que las tradiciones que hay alrededor de Hanukkah al día de hoy se fueron añadiendo a partir del siglo II después de nuestra era en adelante. ¿Qué más tradiciones se añadieron? Ejemplo, darse regalos en Hanukkah o que los padres den regalos a los hijos durante cada uno de los días. Eso fue un añadido siglos después. Tener una cena festiva en Hanukkah se añadió después. Jugar con el cebibón o con el dreidel, esa pirinola que tiene las letras que conforman la palabra Hanukkah o dedicación, también fue añadido tiempo después. Los comunes alimentos o bocadillos que se comen en Hanukkah, esto es comida frita, todo lo que son comida frita, todo eso también, esa tradición se añadió siglos después. En esencia, la idea de celebrar Hanukkah solamente nació con Hashem permitió que se pudiera encender la menorá con muy poco aceite que duró 8 días. Esa es la esencia en sí de la fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación. ¿Sí? Bien. Esto o esta información la vas a encontrar bastante en YouTube. Quien quiera ahondar un poquito más y ver todo esto, en YouTube puedes encontrar bastante origen de Hanukkah, todo esto, y te lo van a contar así. Ahora, les voy a mostrar este video que más o menos vayan leyendo porque creo que no tiene audio en cuanto a narración, sino que va poniendo las palabras abajo, así que vayan leyendo. Para esto vamos a compartir este video. A partir de noviembre o diciembre viene esta celebración para celebrar Hanukkah con amigos, familiares durante 8 días y 8 noches. Esta alegre festividad también se conoce como fiesta de las luminarias. Hanukkah conmemora la reconsagración del templo en Jerusalén en el 165. Después de que un pequeño grupo de soldados judíos liderados por los macabeos derrotasen al enorme ejército del rey Antíoco IV, que pretendía erradicar la religión judía. Esta victoria improbable se consideró un milagro de Dios. Los judíos la celebran recitando bendiciones a Dios, encendiendo una menorá de Hanukkah, una Hanukkilla. Una vela la primera noche, 2 velas la segunda y así sucesivamente. La principal se llama Hamash. La tradición judía sostiene que, pese a solo tener óleo sagrado para encender el candelabro, una sola noche duró la consagración del templo, milagrosamente duró todos los 8 días. Los judíos también celebran Hanukkah cantando y comiendo platos preparados con aceite, como, bueno, ahí vienen los nombres: rosquillas, mermelada, lácteos, pasta frita de patata. Y los niños juegan a un juego de azar haciendo girar un dreidel, una especie de peonza de 4 lados. Para ganar el Hanukkah, gulet o monedas de chocolate. Aunque en el Hanukkah actual se intercambian regalos como en la Navidad, esta fiesta celebra los milagros que tuvieron lugar hace más de 2000 años, la supervivencia de los judíos y el poder de una pequeña luz para vencer a la oscuridad. Bien. En internet vas a encontrar tal vez un poquito más ilustrativo algunos videos. Pero en esencia eso es Hanukkah, ¿ok? Ahora, estos orígenes de Hanukkah vamos a verlos ahora desde otra perspectiva. Una perspectiva que no comúnmente nos cuentan. Esta es, lo que te acabo de mencionar, es la historia que todo mundo conoce y que nos enseñan en las sinagogas o en las quejilot, en las comunidades. Pero lo que vamos a ver a continuación es la historia que no se conoce y que no se cuenta.
Para eso tenemos que introducirnos en contexto histórico para que todos comprendamos. Así que quien tenga a la mano el libro de Macabeos, vamos a usar el capítulo, permítame tantito, vayan buscando el primero de Macabeos, capítulo 1. Esto lo encuentran en alguna Biblia católica, porque es la única que tiene los libros llamados apócrifos. Y ahorita vamos a hablar acerca de por qué estamos usando estos libros para hablar de esto. Bueno, nos introducimos a la historia. Los orígenes de la Hanukkah. Tras la muerte de Alejandro Magno en el 323, se desató una lucha de poder entre sus generales, que eran 4, que se prolongó durante más de un siglo. Los reyes grecosirios seleucidas salieron victoriosos y gobernaron muchos de los antiguos territorios de Alejandro, incluyendo Judea, o sea, Israel, la región de Israel, situada en el centro del actual Israel. Los seleucidas ejercieron su influencia a través de la helenización. ¿Qué es la helenización? Es buscar traer al paganismo completo a todo el hombre o mujer del imperio greco-sirio. Es decir, la difusión del arte, arquitectura y religión de origen griego. Las comunidades locales, especialmente en Judea, se resistieron a esta transformación. En el año 175, el rey seleucida Antíoco IV, mejor conocido como Antíoco Epifanes, llegó al poder e intentó obligar a los judíos a unirse a la causa helenística, o sea, a volverse griegos. Los seleucidas capturaron al templo sagrado de Jerusalén y lo profanaron, erigiendo un altar del dios griego Zeus en su interior. Antíoco proscribió la fe judía y ordenó la adoración de los dioses griegos. Algunos estudiosos defienden que el monarca creía que el establecimiento de una religión común, y miren, esta historia de Hanukkah es la historia del fin de los días. Si comprendemos qué pasó en el siglo I, siglo II antes de Mesías con los macabeos, vamos a comprender que es la misma historia de lo que va a pasar en el fin de los días. Así que yo me atrevo a decir que quien toma nota y entiende lo que pasó con los macabeos y el gobierno grecosirio, vas a entender cómo se viene lo del anticristo, lo de la bestia y lo de la gran tribulación. Así que mucho ojo, ponga mucha atención, porque esta historia la tenemos que conocer todos, porque esto nos va a ayudar a estar bien apercibidos para ir conociendo cómo se van a ir dando las cosas, ¿sí? Recuerden, todo en la historia del hombre es cíclico, no hay nada nuevo debajo de los cielos, todo es cíclico. Así que, así como pasó en los tiempos del siglo I antes de Mashiach con los macabeos, así va a pasar en el fin de los días, pero no solamente con los judíos en Israel, sino en todo el mundo. Por eso es importantísimo la narrativa que vamos a leer en el libro de los Macabeos, capítulo 1, primera de Macabeos 1. Es importantísimo, porque ahí viene detallada la información de lo que pasó con Antíoco Epifanes. Cuando comúnmente nos narran la historia de Hanukkah, simplemente nos dicen que Antíoco Epifanes trató de destruir la fe judía en cualquier otra frase o palabra, pero eso es lo único que nos dicen. Trató de destruir la fe judía, trató de helenizar a los judíos, trató de volver griegos a los judíos, como tú quieras. Pero no nos explican perfectamente qué fue lo que hizo. Ahorita estamos leyendo parte de la historia. Antíoco Epifanes erigió una estatua de Zeus en el atrio del templo. Eso es absolutamente, para un buen judío, eso es absolutamente una blasfemia, herejía y tremenda abominación. Bien, pero esto no fue lo único que hizo. Realmente Antíoco Epifanes hizo más cosas abominables que no nos cuenta la historia. Entonces, para eso estamos aquí, para aprender y para que nos demos cuenta qué es lo que nos depara el fin de los días. Así que, estamos con Antíoco Epifanes y dice, prohibió Antíoco Epifanes la fe judía y ordenó la adoración de dioses griegos. Algunos estudiosos defienden que el monarca creía que el establecimiento de una religión común, y aquí ya comenzamos con toda la ideología de el nuevo orden mundial, ¿sí?
Algunos estudiosos defienden que el monarca creía en el establecimiento de una religión común, podría haber ayudado a unificar el fracturado imperio, pero sus brutales métodos echaron por tierra esas intenciones. Realmente yo te lo digo, lo que se pasó con Antíoco Epifanes en el siglo I antes de Mashiach fue un ensayo, fue una micra de lo que venía después. Horrorizados, no, el historiador judío Josefo, Flavio Josefo, registró en el siglo I después de Mashiach el brutal saqueo de Jerusalén y el trato que recibieron los disidentes judíos que fueron azotados con varas y en sus cuerpos despedazados y crucificados mientras aún vivían y respiraban, y si se encontraban algún libro sagrado o la ley era destruido, y aquellos con los que se encontraban también perecían miserablemente. Eso era, ya estamos hablando de los gentiles que se estaban volviendo a la fe del pueblo de Israel. Horrorizados por la profanación del templo y la crueldad hacia el pueblo judío, un sacerdote llamado Matatías y sus hijos se rebelaron. Tras la muerte de Matatías en el año 166 antes de Mashiach, su hijo Yehudá el Macabeo, conocido como el Martillo, ocupó el lugar de su padre en la lucha y lideró al pueblo judío en muchas victorias sobre el gobierno greco-sirio de Antíoco Epifanes, conocidos como los Seleucidas. En el año 164, Judá Macabeo recuperó Jerusalén y restauró el templo, limpiándolo y dedicándolo de nuevo a la religión judía. La revuelta de los macabeos, como llegó a conocerse, continuó hasta expulsar finalmente a los Seleucidas de Judea en el 160 antes de nuestra era. Hanukkah entonces significa dedicación y la conmemoración de este evento. Ahora, vámonos a la historia. La verdadera historia de Hanukkah que ningún rabino de hoy te enseña. ¿De dónde se narra la historia de Hanukkah? Fácil. ¿Dónde podemos realmente ver la historia de Hanukkah o de dónde sacan toda esta historia, aparte de la simple historia que podemos ver, que fue preservada del lado de los griegos, del lado de algunos otros imperios? También lo encontramos muy bien descrita en el libro de los Macabeos, ¿sí? Macabeos, primera de Macabeos y segunda de Macabeos, los dos libros. Y en especial los primeros capítulos hablan de todo esto. En estos libros, escritos por los Macabeos, vemos cómo ellos mismos, los macabeos, van narrando y celebrando cómo se llenaban de orgullo desde hace miles de años, porque aquellos judíos que pelearon por defender la libertad religiosa y sostuvieron con valor para declarar que no todos tenemos que crecer y vivir bajo la misma forma de la misma religión, y ellos exaltaron su victoria. Hay solamente un pequeño detalle en los libros de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, cuando narran esta lucha que tuvieron contra Antíoco Epifanes. ¿Sabes cuál es ese pequeño detalle pequeño detalle? Que los mismos macabeos nunca hablan del milagro de las luces de Hanukkah. Nunca hablan del milagro de un aceite que duró por 8 días. Y entonces aquí ya encontramos algo a considerar. Hoy solamente un pequeño detalle con estos libros escritos por los judíos macabeos. Estos mismos libros no forman parte del canon judío. Y ahí viene una pregunta: ¿por qué no forman parte del canon judío? ¿Y por qué sí forman parte del canon cristiano? Ahí hay una pregunta. ¿Por qué no con los judíos y por qué sí con los cristianos? Cuando los rabinos decidieron qué libros deberían estar dentro de la Biblia hebrea y cuáles no lo harían, decidieron dejar fuera el propio relato de los macabeos de la victoria que tuvieron ante Antíoco Epifanes en el siglo I. Gracias al mundo cristiano que decidió preservarlos, es que aún podemos leerlos y son parte de lo que se conoce como los apócrifos en relación a lo que podemos encontrar. ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente? ¿No era que estábamos orgullosos de los macabeos porque habían vencido a los paganizantes?
¿Por qué los rabinos decidieron quitar del canon de la Biblia hebrea el libro de los Macabeos? Los libros de los Macabeos describen la victoria militar y cómo luego festejaron por 8 días. Y aquí viene el detalle. El libro de los Macabeos relatan cómo vencieron desde el principio, cómo les fue, cómo vencieron y que festejaron por 8 días esa victoria. Si alguna vez se preguntaron de dónde salió la historia de festejar por 8 días, el libro de Macabeos, el segunda de Macabeos, nos cuenta que festejaron por 8 días porque no habían podido celebrar durante la fiesta de Sukkot. Y acuérdate que está muy cerca la fiesta de otoño de Sukkot, que es que se celebra, la última de las festividades que se celebra por 8 días. Así que, como no pudieron celebrar Sukkot, entonces en alegría y gozo por haber vencido a los grecos sirios, celebraron por 8 días su victoria. Y de allí va a venir la idea de que se tiene que celebrar en Hanukkah por 8 días. Pero en ningún lugar los macabeos mencionan el milagro de las luces. ¿Y dónde se narra la memoria de Hanukkah? Falta algo a esta crónica histórica de Hanukkah escrita por los macabeos mismos. Sí, el milagro del aceite que duró 8 días, cuando supuestamente alcanzaba para un solo día. Pero atención a la primera pregunta que hicimos de por qué los libros de los macabeos, que supuestamente son héroes nacionales, no entraron en el Tanaj y que narran la historia supuestamente que dio origen a Hanukkah. Es en el Talmud donde leemos sobre la memoria de Hanukkah y el milagro del aceite. En efecto, el Talmud parece tan sorprendido como nosotros, los lectores, cuando en medio de otra discusión un rabino pregunta, ya que estamos hablando sobre encender velas, ¿qué es Hanukkah?, pregunta el rabino. Así el Talmud nos da pie para conocer lo que los rabinos recuerdan en su memoria de lo que fue Hanukkah. Tomando en cuenta que cuando hablaban de Hanukkah, los rabinos explicaban su historia, explicaban lo que ellos querían, pero tomando en cuenta que los rabinos no eran historiadores, eran maestros espirituales, pero no historiadores. Por lo tanto, dieron una versión espiritual, mas no la versión original histórica. La verdad es que tenemos incluso, o se ha inventado incluso, una Megilá de Hanukkah, que se llama Megilá Ta'anit, que nunca prendió del todo en la tradición. ¿Tú sabías que había una Megilá de Hanukkah? ¿Se acuerdan de la Megilá de Esther? Una lectura de Esther. O la Megilá de Pesaj, una lectura que se hace en Pesaj. Pues también hay una Megilá de Hanukkah. ¿Tú sabías que había una Megilá de Hanukkah? No, yo tampoco. Justamente aquí nos están explicando el por qué no pegó, por qué no jaló, ¿sí? Esta Megilá es nombrada en el Meset Shabbat del Talmud y de forma interesante mezcla la historia y la memoria de Hanukkah en la forma en que está escrita en la Megilá Tanit. Todo el evento militar es quitado. Todo el evento y todos los sucesos en cuanto a lo militar se borró de esta Megilá Tanit. Pero considerado secundario al hecho central de lo del aceite. En otras palabras, decir Hanukkah realmente es pensar en la victoria militar que se tuvo. Pero hoy en día, si algún judío o algún netzarita le preguntas qué es Hanukkah, te va a decir el milagro del aceite por 8 días. ¿Sí estamos entendiendo? Quitaron la realidad o quitaron la verdad que originó Hanukkah, que fue la victoria militar, e impusieron una realidad o algo espiritual para que el pueblo pudiera vivir en cuanto a eso. Es por eso que es muy fácil ir añadiendo a través de los siglos más tradiciones que no fueron originales al Hanukkah del siglo II. Esto es
intercambiar regalos o dar regalos, comer alimentos fritos, encender la januquilla, etcétera, etcétera. ¿Sí? En otras palabras, realmente Hanukkah es la Navidad judía. Porque hay cena, hay regalos, hay felicidad, ¿sí? Hay vino, hay mucho vino, y se encienden luces. Entonces, realmente sí, Hanukkah es la Navidad judía. Si tú te pones a pensar, y lo vamos a hacer más adelante, vamos a explicar qué es la Navidad, que es uno de nuestros temas que tenemos sí o sí que ver antes de que venga la Navidad, nos vamos a dar cuenta que es una invención pagana. Una invención para consumismo, para embriagarse, para todo lo que tú quieras, pero para nada es la idea central de lo que supuestamente dicen que es Navidad, que es recordar el nacimiento de Jesús. Lo mismo es Hanukkah. Hanukkah nos lo están manejando como es todo esto, pero no nos están diciendo ni nos están dando a entender bien qué fue lo otro, la victoria militar. ¿Sí? Ahora, para entrar en contexto, espérame, seguimos la lectura. ¿Qué pasó entre la historia y la memoria de Hanukkah? Lo que pasó fue que la familia de los macabeos, luego de la victoria, se convirtieron en líderes y curiosamente se helenizaron. Y aquí ya viene lo fuerte de la realidad, de que realmente, qué es lo que realmente hay detrás de Hanukkah. Después de que ganan los macabeos, se vuelven adictos al gobierno, al liderazgo. Explica al historiador judío Mario Saban que cuando los macabeos ganan la guerra en contra de Antíoco Epifanes, y aquí debemos entenderlo bien, tratar de aterrizarlo. Yo lo digo así para que lo entendamos. Es como si México le ganara a Estados Unidos militarmente. ¿Sí? Es como si México le ganara a Estados Unidos militarmente. La pregunta es, ¿México le puede ganar a Estados Unidos? Pues todo el mundo sabemos que no. Bueno, ahí viene el milagro. Pero esto es militar. Esto es militar. Bueno, eso fue lo que pasó entre los macabeos y el gobierno greco-sirio. Los macabeos le vencen a un superimperio y obvio que si no estás bien aterrizado en darle la kabod a Hashem, gracias a Hashem porque tú fuiste, se te va a subir a la cabeza la victoria, se te va a subir a la cabeza el liderazgo y ¿qué crees que va a pasar? Que ya no lo vas a soltar. ¿Qué fue lo que pasó con los macabeos? Dice el historiador Mario Saban que los macabeos quisieron seguir gobernando, ya libres de del gobierno greco-sirio, quisieron seguir gobernando sobre Israel y unieron la monarquía con la teocracia, algo que estaba palpablemente en el pueblo de Israel dividido o separado claramente. Alguien era el rey, linaje de David, y alguien era el Cohen Agadol, el que regía en el templo, el ambiente espiritual. ¿Qué hicieron los macabeos? Juntaron las dos cosas y dijeron, yo quiero ser rey y quiero ser sacerdote. Pero ¿qué fue lo tremendo de este suceso? Que los sacerdotes originales les dijeron a los macabeos, tú no puedes ni ser rey ni ser sacerdote, porque para ser rey necesitas ser linaje de David y para ser sacerdote necesitas ser linaje de Aarón, cosa que tú no eres de ningún lado. Así que los macabeos dijeron, no me importa, si yo luché por Israel 33 años, me estás diciendo que por no ser descendiente de David y descendiente de Aarón no puedo ser rey y sacerdote, no me importa. Los sacerdotes originales y legítimos siguieron gritando diciendo no es posible esto. Pero ¿quién tenía las armas entre los dos grupos judíos? Los macabeos. ¿Quién ganó la disputa? Los macabeos. ¿Qué hicieron los sacerdotes originales? A muchos los mataron y otros salieron huyendo a las cuevas del Qumran. ¿Qué se quedó en Israel? La línea macabea adicta al régimen que se volvió rey y sacerdote. Comprando después, cuando vienen los romanos y conquistan toda el área central de Judea, Samaria, Galilea,
toda Siria y hasta Egipto. Cuando los romanos vienen, ahora estos macabeos, descendientes de los macabeos, ya adictos al régimen, dicen quiero seguir reinando. Así que le ofrecieron a los encargados del área de Judea, venidos por parte del emperador romano, le ofrecieron gran cantidad de oro y plata porque les permitiera seguir siendo rey y sacerdote. Compraban la queuná, compraban el sacerdocio. No me importa no ser descendiente de Leví. Yo, Roma, te compro el sacerdocio. Déjame a mí seguir gobernando como sacerdote y te paso tu moche. Sabemos los resultados. Accedieron y eso es lo que encontramos con Anás y Caifás. Anás y Caifás. Dos sumos sacerdotes en un mismo momento histórico, porque solamente legítimamente la Torá dice que solo debía de haber un solo sacerdote. Ahora en el tiempo de Yeshua, cuando lo están juzgando dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Y qué interesante que uno es el suegro y el otro es el yerno. No es de padre a hijo, sino uno es el suegro y el otro es el yerno. Bueno, en otras palabras, lo que Hanukkah trajo en sí fue una victoria militar seguida de una corrupción tremenda en la monarquía y liderazgo espiritual en el sacerdocio, en el templo, a tal grado que el mismo Yeshua tuvo que luchar en contra de la zorra. Y para los que leen los evangelios saben a qué me refiero cuando dije zorra. Porque así dijo Yeshua, o así se expresó de Herodes. Nuestro maestro de justicia se expresa de Herodes, que era el rey de Israel, que por cierto Herodes era idumeo, ni siquiera era judío, y le dice, vayan y díganle a esa zorra que yo trabajo mientras haya luz. Bueno, entonces, decir Hanukkah realmente es decir una victoria militar que trajo una corrupción tremenda que predomina hasta el día de hoy. Y esa es la historia que tienes que saber también. No es solo, Hanukkah, el milagro del aceite que duró 8 días y vamos a encender 8 velas y regalos y donas y celebración y alegría. Hanukkah trajo problemas políticos graves a Israel. Y para entender bien más el asunto, tenemos tiempo, denme 20 minutos más, vamos a leer la narrativa, sí o sí, de Primera de Macabeos 1:1, a lo cual les voy a compartir para los que no lo tienen y vayan conmigo en la lectura. Permítame un momento. Bien, vamos a compartir aquí la imagen. Vamos a Primera de Macabeos, capítulo 1. Recuerden, ejercicio de imaginación. Y como les decía al principio, la historia en sí de Hanukkah nos va a hablar de la historia que viene en el fin de los días, del tiempo de la gran tribulación. Lo que vamos a leer de cómo comenzó el tema de Hanukkah realmente es una descripción de lo que viene en la gran tribulación. Pongan mucha atención. Si tú lo entiendes, te vas a dar cuenta cómo va a venir la gran tribulación, ¿sale? Entonces, es muy importante esto. Vamos a leer esta narrativa. Recuerden, estos libros de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos son reales, solo que los rabinos no los quisieron incluir en el canon del Tanaj porque no le daban la razón a su alajá, a su Talmud, que era hablar del milagro del aceite. Como en el libro de los Macabeos no habla del milagro del aceite, entonces decidieron quitarlos. Esa es una razón. Otra razón de por qué no quisieron que se incluyera en el canon es porque recuerda el problema que se dio entre los macabeos y los fariseos.
Los sacerdotes y los líderes religiosos que vienen de línea de los fariseos y de los escribas tenían constante pleito con los macabeos. Los macabeos vinieron a derivar en los saduceos, ¿sí? Y recuerda que la historia, así como los propios evangelios nos dicen que fariseos, escribas, eran contrarios o peleaban en contra de los saduceos. Así que si tú como fariseo tienes la posibilidad de decir qué libros van a entrar en el canon del Tanaj y te ponen en la mesa estos libros de los macabeos que fueron escritos por tus adversarios, tus enemigos, ¿tú qué decides? Pues que se vayan, no entran y no los quiero. Esa fue otra razón por la cual los rabinos no hablan de los macabeos, pero los cristianos sí hablan de los macabeos. Bien, ahora, otra razón de por qué consideramos el libro de los macabeos como algo de autoridad es la narrativa que viene. No contradice a la escritura, sino al contrario es histórico y nos va confirmando muchísimas cosas que ocurrieron en su momento histórico y que son de dominio de la fe judía. Esto es el celo de un verdadero judío junto con lo que pasó en la historia con los cobardes de toda la historia del pueblo de Israel. ¿Sabes qué se va a venir en el tiempo de la gran tribulación? Va a haber macabeos y va a haber cobardes. Solo hay de dos tipos de judíos o de creyentes en el Dios de Israel y en el Mesías de Israel. O va a haber macabeos o va a haber cobardes. Los cobardes van a ser como en los tiempos de la Santa Inquisición, donde le decía al inquisidor, o besas la cruz, te vuelves cristiano, dejas la ley de Moisés y San Benito, o a la hoguera tú y tus hijos. Muchos macabeos, y estoy usando la palabra macabeo para que me entiendas, de gente que tenía celo de Dios, muchos macabeos decidieron, no me importa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y los llevaron a la horca o a la hoguera, a ellos y a sus familias. Y hubo otras familias que dijeron, no, 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 sí, sí, yo no quiero morir, estoy muy joven para morir, lo que tú quieras, beso la cruz, me vuelvo cristiano, cámbienme de nombre, pónganme San Bartolomé, como ustedes gusten, y San Benito. Esa va a ser la historia de la gran tribulación, hermanos. Va a haber muchos macabeos, pero va a haber más cobardes que van a decir, tengo hambre, márquenme con la señal de la bestia. A ver, vamos entonces a la narrativa. Primera de Macabeos 1:1 dice, vamos imaginándonos la historia, ¿sale? Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que venía del país de Quitim, está hablando de Alejandro Magno, reinaba en toda la Grecia después de haber vencido a Darío, rey de los persas, reinó en su lugar. 2. Sostuvo numerosas batallas, se apoderó de ciudades fortificadas y dio muerte a los reyes de esas regiones. 3. Llegó hasta los confines del mundo, amontonando riquezas de muchos países. La tierra tuvo que callarse ante él y su orgullo no tuvo límites. 4. Reunió un ejército muy numeroso, dominó a provincias, pueblos y reyes y los hizo sus súbditos. 5. Pero después de todo eso cayó enfermo y vio que iba a morir. 6. Entonces convocó a sus compañeros, a los que habían sido educados con él desde la infancia, y les repartió su reino estando aún con vida. Estamos hablando de los 4 generales que heredaron el reino porque él no tenía heredero. 7. Alejandro murió después de 12 años de reinado. Sus compañeros tomaron el poder, cada cual en su sector. El imperio de Alejandro el Magno se dividió en 4, en sus 4 generales. 9. Luego de su muerte, todos ellos se hicieron coronar como reyes, y lo mismo hicieron sus hijos después de ellos durante largos años. El mal fue aumentando en la tierra. 10. De su descendencia salió aquel retoño impío, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco. Había estado primero como rehén en Roma, pero el año 130 de la realeza de los griegos subió al trono. Fue entonces cuando surgieron en Israel unos renegados que arrastraron a muchos consigo. A ver, aquí se les voy a explicar. Les voy a leer bien el 11 y les voy a explicar. 11. Fue entonces cuando surgieron en Israel
unos renegados que arrastraron a muchos consigo. Reconciliémonos con las naciones que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos, nos han ocurrido muchas desgracias. Bien, te interpreto el verso 1. Dentro de Israel, en el tiempo de Antíoco Epifanes, se levantaron muchos judíos que quisieron dejar el judaísmo y volverse gentiles y vivir como los gentiles. Esto es lo que dice: reconciliémonos con las naciones que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos, o sea, vivimos con la ley de Moisés y comemos cosas diferentes, etcétera, etcétera, nos han ocurrido muchas desgracias, según ellos. 1:12. Esta sugerencia tuvo buena acogida. Algunas personas de nuestro pueblo fueron a ver al rey, Antíoco Epifanes, quien los autorizó para que siguieran las costumbres de los paganos. 1:14. Construyeron en Jerusalén un gimnasio, ¿sí? Eso donde supuestamente se ponen muy hermosos los hombres. Bueno, construyeron en Jerusalén un gimnasio, tal como lo hacían los paganos. Debes de saber que la manera en cómo los griegos en el primer siglo antes de Mashiach así iban al gimnasio y hacían pesas y todos esos ejercicios eran desnudos, ¿sí? Lo hacían desnudos. Bueno, entonces ya te imaginarás en Jerusalén eso. 1:15. Se repusieron los prepucios. Esto es bien interesante. Se repusieron los prepucios, o sea, de alguna manera se jalaron el pellejito, yo no sé cómo le hicieron, la cosa es que apostataron del Brit Milá, de la circuncisión. Se repusieron los prepucios y renegaron de la alianza del Brit Milá. Para engancharse al mismo carro que los paganos, se vendieron para hacer el mal. Cuando Antíoco creyó que tenía ya el reino en sus manos, quiso también reinar en Egipto y ser así el soberano de todos los reinos. Porque recuerden que esa zona estaba dividida en el gobierno greco-sirio y greco-egipcio. Así que Antíoco, que era del gobierno greco-sirio, le quiso hacer la guerra y le hizo la guerra al otro general que estaba en el gobierno greco-egipcio. 17. Invadió Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes, caballería y muchos barcos. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, quien no opuso resistencia y emprendió la fuga. Muchos de sus hombres cayeron muertos. Antíoco se apoderó de las fortalezas de Egipto y arrastró con todas las riquezas del país. Después de haber vencido a Egipto, tomó el camino de regreso el año 143. Ahora, fíjate, Antíoco estaba en el norte, en Siria, por eso es el gobierno greco-sirio, y bajó a hacer la guerra a Egipto. Tuvo que pasar por Israel. De regreso, tiene que pasar también por Israel. Y esto fue lo que pasó. Después de haber vencido a Egipto, tomó el camino de regreso el año 143. Fue entonces cuando se abalanzó sobre Israel y sobre Jerusalén con un poderoso ejército. Lleno de orgullo, Antíoco entró en el santuario, o sea, en el templo, y sacó el altar de oro, el candelabro, la menorá, en el que brillaba la luz con todos sus accesorios. 22. La mesa de la propiciación, las vasijas para las ofrendas, las copas, los incensarios de oro, el velo, las coronas, arrancó todas las placas de oro que adornaban la fachada del templo, junto con todo el oro y la plata, objetos preciosos y todos los tesoros escondidos que pudo descubrir. En otras palabras, de regreso a su país, saqueó Jerusalén y saqueó el templo. 1:24. Y se fue a su país, llevándose todo. Derramó mucha sangre e hizo declaraciones injuriosas contra Dios. Todos los pueblos de Israel están de duelo. Los jefes y los ancianos gimen. Las muchachas y los jóvenes están macilientos y las mujeres han perdido su belleza. Vamos. 27. Las canciones de boda se han cambiado en lamentaciones y la recién casada está de duelo en su pieza, en su cuarto. 28. La tierra se estremece al ver quién la ocupa, o sea, los paganos, y toda la casa de Jacob está cubierta de vergüenza. 29. 2 años después, el rey envió a un jefe a las ciudades de Judá.
quien llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Engañó a los habitantes con palabras pacíficas, pero cuando se hubo ganado su confianza, se lanzó por sorpresa sobre la ciudad, la castigó brutalmente y dio muerte a mucha gente de Israel. Bien, voy a volver a leer el 29 y el 30, pero ahora pon en tu mente la figura y la esencia o función del anticristo, ¿sale? La esencia y función del anticristo es llegar y convencerte por las buenas, ganarse el favor del mundo y las naciones, y ya que los tiene bien embelesados, bien en su bolsa, sácatelas. Viene lo tremendo y la matanza general, ¿sí? Lo que conocemos como los 3 años y medio de paz promovidos por el anticristo y después los 3 años y medio de tribulación, bueno, de gran tribulación, ¿sí? Ahora, vamos a leer el 29 y el 30 y fíjate si no es lo mismo. 2 años después, el rey envió a un jefe, aquí sería Satanás envió al anticristo a las ciudades de Judá, de todo el mundo, quien llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Engañó a los habitantes con palabras que pacíficas. Pero cuando se hubo ganado su confianza, se lanzó por sorpresa sobre la ciudad, la castigó brutalmente y dio muerte a mucha gente de Israel. Aquí tenemos una profecía de lo que viene con el anticristo. Seguimos leyendo 31. Saqueó la ciudad, la incendió, demolió sus casas y sus murallas. Sus soldados se llevaron cautivas a las mujeres, a los niños y arriaron con todo el ganado. Después reconstruyeron la ciudad de David, haciendo allí una fortaleza con una muralla muy ancha y con poderosas torres. Dentro de la fortaleza pusieron gente sin conciencia, a renegados que se hicieron fuertes allí. Almacenaron allí armas y provisiones y amontonaron dentro de todo lo que habían reunido en Jerusalén. Pasó a ser una terrible amenaza. 36. Era un peligro para el lugar santo y el enemigo amenazaba desde allí a Israel cada momento. 37. Derramaron sangre inocente alrededor del santuario, profanaron el lugar santo. Los habitantes de Jerusalén huyeron y ésta se convirtió en una guarida de extranjeros, pasó a ser una extranjera para sus hijos y estos la abandonaron. 39. Su templo se convirtió en un desierto, sus fiestas se cambiaron en días de luto, sus sábados fueron burlados, era el desprecio en vez del respeto. Esto que acabamos de leer es en esencia lo que ha pasado con Israel durante 2000 años. Esto. 1:40. Era tan grande su vergüenza que su gloria de otrora, su grandeza, cedió el lugar al duelo. El rey ordenó después que todo su imperio formase un solo pueblo, y aquí está la esencia del anticristo y la bestia, que van a formar un gobierno mundial, ¿sí? Volvemos a leer el 41. El rey ordenó después que todos en su imperio formasen un solo pueblo. Cada cual debía renunciar a sus propias costumbres. Aquí está la historia de Daniel con Nabucodonosor, con adoren a mi imagen y solamente ríndanme a mí, solamente oren a mí, ¿sí? Y aquí está la idea del anticristo y de la bestia. Cada cual debía renunciar a sus propias costumbres. Por lo tanto, va a desaparecer el budismo, el islamismo, el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, y se va a formar una sola religión en el tiempo del anticristo. Todos los paganos se sometieron a las órdenes del rey. O sea, todos los paganos flojitos y cooperando. E incluso, 43, e incluso en Israel, muchas personas dieron buena acogida a su culto. Y aquí nos está diciendo una verdad que nos dijo nuestro maestro de justicia y que nos ha estado anunciando los profetas. Muchos entonces tropezarán, dijo nuestro maestro de justicia. Vuelvo a repetir, muchos entonces tropezarán. Quiere decir que van a aceptar el imperio del anticristo y la marca de la bestia.
y es muy probable que sea alguien muy cerca de ti. Pero bueno, sacrificando a los ídolos y profanando el Shabbat. 44. El rey mandó mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que les transmitiesen sus órdenes. En adelante tenían que seguir costumbres extranjeras. Ya no la ley, ya no el Shabbat, ya no las fiestas, ya no la comida kashrut. 45. Acabar con los holocaustos del templo, los sacrificios y las libaciones. Había que profanar los sábados y las fiestas, ensuciar el santuario y todo lo que es santo, instalar altares, lugares de culto y templos a los ídolos, inmolar cerdos, o sea, sacrificar cerdos y animales impuros. 48. Debían dejar sin circuncisión a los hijos y ensuciarse con toda clase de impurezas y profanaciones. 49. En una palabra, tenían que olvidarse de la ley y enterrar todas sus prescripciones, o sea, todos sus mandamientos. 50. El que no obedeciera las órdenes del rey debería ser condenado a muerte. Y aquí está la esencia de la bestia y la marca. Quien no se marque, quien no adore a la bestia, ¿qué le va a pasar? Muerte. 51. Así se expresaban las cartas que envió el rey a todo su reino. Le impuso inspectores a todo el pueblo y ordenó a todas las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios a los ídolos. Mucha gente del pueblo que obedeció. Muchos tropezaron. Todos aquellos que abandonaron la ley hicieron el mal en el país, obligando a Israel a esconderse en refugios. Y fíjate qué interesante, ve esto. Obligaron a Israel a esconderse en refugios, o sea, que los que no se sometieron a esas órdenes del rey se escondieron en refugios. ¿Qué nos dijo nuestro maestro de justicia que teníamos que hacer cuando viniera la abominación desoladora? Huir, escondernos. 54. El día 15 del mes de Kislev, el año 145, el rey instaló la abominación de desolación en el altar de los holocaustos y se levantaron altares en las ciudades vecinas de Judá. Se quemaba incienso en las puertas de la casa y en las plazas. Se rompían y se echaban al fuego los libros de la ley cuando se les encontraba. Y si se descubría en la casa de alguien un libro de la ley o de la alianza, o si alguien obedecía a la ley de Dios, se le condenaba a muerte según el decreto del rey. Esto es lo que nos depara el tiempo del anticristo. Esto es lo que nos depara. Por eso, hermanos, yo constantemente les digo, hermanos, estamos en la gloria. Ahorita estamos en la gloria. Podemos transmitirnos, podemos reunir, podemos leer, podemos hablar en aire abierto, pero va a llegar el día donde la escritura, la Biblia y todos los libros sagrados van a ser quemados, destruidos. Y juntarse para estudiar Torah va a ser imposible. 58. Mes a mes en sus ciudades se castigaba a los israelitas que eran sorprendidos contraviniendo lo dispuesto. Y el 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar, instalando en el lugar del altar de los holocaustos. Según esa ley, se condenó a muerte a mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, junto con sus niñitos, abrazados a su cuello. También eran condenados a muerte sus familiares y los que habían hecho la circuncisión. A ver, aquí te voy a explicar un poquito. Cuando encontraban que una mujer había circuncidado a su hijo, a ella junto a sus niños los mataban, pero no paraba ahí, sino que también eran condenados a muerte sus familiares y los que habían hecho la circuncisión. Aquí viene algo interesante que va a ser una realidad, y aquí vas a entender esto. ¿Quién le dijo a los soldados del gobierno grecosirio de Antíoco Epifanes que había mujeres que habían circuncidado a sus hijos? Si estas mujeres es obvio por el decreto que no lo hacían abiertamente. La pregunta es, ¿quién supo que esas mujeres habían circuncidado a sus hijos?
que fue corriendo a decirle a las autoridades para que los cacharan y mataran a las mujeres, a sus hijos, y para que fuera un ejemplo, también jalaban con los familiares y los que habían practicado la circuncisión. ¿Sabes quién dijo que esas mujeres habían circuncidado a sus hijos? Familiares. Si lo hacían en secreto, ¿cómo es que se enteraron las autoridades? No faltó el que tuvo miedo de morir junto con ellos, porque los rebeldes eran sacrificados junto con sus familiares. Así que, si no quieres ser parte de esa muerte, debes de delatar a los que se opongan a esto. Y es ahí donde entra que muchos de nuestros familiares nos van a delatar. Es aquí donde entra todos los familiares que no creen en la palabra del Eterno y que no van a creer, pero que ya saben que nosotros no vamos conforme al sistema, son los que nos van a delatar. Qué tremendo. 1:62. A pesar de todo eso, muchos continuaron siendo fieles en Israel. Y aquí mi alma desea que yo, mi familia y todos ustedes, hermanos, seamos de estos. Muchos continuaron siendo fieles en Israel. Yo en verdad deseo que todos mis alumnos, mi familia, yo, seamos de estos. Y fueron lo bastante valientes, todo lo que venimos diciendo con lo del valor, lo de valor, como para no comer alimentos impuros. Y aquí viene toda la idea de séllate para que puedas comprar y vender para comer. Aquí viene. 63. Preferían morir antes que volverse impuros con alimentos que iban en contra de la alianza santa y fueron ejecutados. Hermano, que tú y yo seamos de estos. Mejor morir por guardar el pacto que ser de los cobardes que se dejan sellar. Esto fue una gran prueba para Israel. Este verso, este último verso, te lo resumo diciendo, esto fue el día terrible para Jacob. Lo que los profetas lo mencionan así, el día terrible para Jacob. O algunos profetas lo dicen de otra manera, lo dicen así, la angustia de Jacob. La angustia de Jacob, el día de la prueba. Ahora, capítulo 2. Por esos días, un sacerdote de nombre Matatías, hijo de Juan, de Johanán, hijo de Shimeón, de la descendencia de Joarib, salió de Jerusalén y se estableció en Modim. Tenía 5 hijos, Johanán, apellidado Gadí, Shimón, apellidado Tasí, Yehudá, apellidado Macabeo, Eleazar, apellidado Abaram, y Jonatán, apellidado Afús, y al ver todos esos pecados que se cometían en Judá y en Jerusalén, exclamó, ¡qué desgracia! No nací para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la ciudad santa. Mientras permanezco aquí sentado, la ciudad está en manos de los enemigos y el templo en poder de los extranjeros. 8. El templo de Dios es ahora como un hombre despreciado. Todo lo que constituía su gloria partió para el cautiverio. ¿Hay alguna nación que no haya recibido sus bienes en herencia? 11. Le han robado toda su belleza, el lugar santo, nuestra maravilla y nuestra gloria. ¿De qué me sirve seguir aún con vida? Matatías y sus hijos rasgaron sus ropas, se vistieron de sacos e hicieron un gran duelo. Llegaron por entonces a Modim los oficiales del rey, que debían imponer la apostasía y obligar a ofrecer sacrificios. Y es así como vienen los encargados del anticristo y la bestia a estar en todos los países, todas las ciudades, todos los pueblos, para imponer la adoración a la bestia. 16. Muchos israelitas se pusieron de su parte, o sea, muchos claudicaron,
tropezaron, se volvieron a la bestia. Lo estoy interpretando al tiempo del fin, ¿eh? Pero Matatías y sus hijos no. Y una vez más, que estos seamos tú y yo, hermanos. Que estos seamos tú y yo. Pero Matatías y sus hijos no. Los oficiales del rey dijeron a Matatías: tú eres un personaje importante y respetado en esta ciudad. Tú tienes hijos y hermanos que te siguen. Ve tú, el primero, a obedecer las órdenes del rey Antíoco Epifanes, tal como lo ha ordenado, hecho todas las naciones, los jefes de Judá y los que se quedaron en Jerusalén. Si lo haces tú y tus hijos, serán admitidos entre los amigos del rey Antíoco Epifanes y serán recompensados con oro o plata y con muchas otras cosas. Y aquí viene, hermanos, el engaño de lo que ofrece y lo que va a ofrecer la bestia. ¿Qué es lo que va a ofrecer la bestia? Va a ofrecer bienestar, salud, dinero y vida, según. Pero recuerden lo que dijo nuestro maestro de justicia, recuérdenlo. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Y quien la pierda, quien se muera por causa del Malhut Hashamaín, la ganará. No lo olvides. 19. Matatías respondió con todas sus fuerzas: aunque le obedeciesen al rey todos los pueblos que conforman su imperio, aunque todos abandonasen el culto de sus padres para seguir sus ordenanzas, yo, mis hijos y mis hermanos seguiremos la alianza de nuestros padres. Esto es la ley de Moisés. Y aquí tenemos a un Daniel. Aquí tenemos a un segundo Daniel, tenemos a un Pinjas, aquí tenemos a un Pinjas, aquí tenemos a un Yehoshua, aquí tenemos a un Elías, con la misma idea o espíritu. 2:21. Líbrenos Dios de abandonar la ley y sus prescripciones. Líbrenos el Eterno de olvidarnos de la Torá y dejarnos sellar por la bestia y adorarla. No obedeceremos, pues, las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión, ni a la derecha ni a la izquierda. Apenas terminó de hablar, se adelantó un judío delante de todo el pueblo para sacrificar en el altar de Modim, según el decreto del rey. En otras palabras, hubo uno que, no me importa lo que está diciendo Matatías, yo sí voy a sacrificar y voy a estar bien con el rey. 24. Al ver eso, Matatías, lleno de indignación y de cólera, dando rienda suelta a su furor, se abalanzó sobre el hombre y lo degolló ante el altar. Un Pinjas, pues. 2:25. Luego mató al oficial del rey que obligaba a sacrificar y derribó el altar. Su celo por la ley fue igual al de Pinjas, cuando hirió de muerte a Shimri, hijo de Salú. Luego Matatías salió gritando por medio de la ciudad: los que quieran defender la ley y continuar con la alianza, que me sigan. Huyó a los cerros junto. ¿A dónde huyó? ¿Huyó a dónde? A los cerros. ¿Dónde nos dijo nuestro maestro que hay que huir? A las montañas. Qué interesante, ¿no? Bueno, huyó a los cerros junto con sus hijos, dejando en la ciudad todo lo que tenía. ¿Vieron? Aquí está la esencia de lo que viene en el tiempo del fin. No nos va a dar tiempo de llevarnos nada. O corremos para cuidar nuestras vidas ocultándonos para esperar la venida de Mashiach, o te quedas a cuidar tu casa, tus posesiones que tanto te costaron, y ahí mismo vas a encontrar la muerte. ¿Dónde la vas a encontrar? En la ciudad. Porque por ahí van a empezar a buscarte. Por ahí van a empezar a buscarte. Por eso el maestro lo dice muy claro: huyan a las montañas, dice Mashiach. Huyan a lugares donde no hay lo que hay en la ciudad. 2:29. Muchas personas que respetaban la justicia y los decretos de la ley se fueron a instalar en el desierto. Llegaron allá con sus hijos, sus mujeres y su ganado, porque la vida se había vuelto imposible. Les comunicaron a los oficiales del rey y a las tropas acantonadas en Jerusalén, en la ciudad de David, que mucha gente rechazaba las órdenes del rey y buscaba refugio en los escondites del desierto. Salió entonces un fuerte destacamento a perseguirlos y atacarlos. Se apostó frente a ellos y se dispuso a atacarlos, siendo día de Shabbat. Y aquí viene una vez más una referencia de nuestro Santo Maestro. Recuerden Mateo 24, Yeshua de Nazaret, nuestro Ribi, nos ordenó: orad porque vuestra huida no sea en invierno o en Shabbat. Porque en Shabbat no se hace nada.
Así que muy hábilmente este ejército fue a atacarlos ¿en qué? En Shabbat. Sabiendo que en Shabbat no pueden hacer nada. 2:33. Les dijeron, basta ya, salgan, obedezcan a la orden del rey y salvarán su vida. Esto sería déjense marcar por la señal de la bestia y salven su vida. Pero ellos respondieron que no. No saldremos, no cumpliremos el decreto del rey y no violaremos el día de Shabbat. Entonces los atacaron, ellos se negaron a responder, a lanzar piedras o a formar barricadas en sus escondites, porque era Shabbat. Muramos todos, decían. Así nadie nos reprochará algo. El cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos matan injustamente. Y esto es lo que justamente se va a reclamar en el cielo por los que mueran en la gran tribulación. Esos que dice Yohanan, que vamos a estudiar más adelante en Apocalipsis, vestidos de quitel blanco, de lino fino, van a clamar al Eterno, ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Te traduzco esa expresión, ¿hasta cuándo no nos vengas de los que nos mataron en la gran tribulación? ¿Sí? Eso es lo similar a esto. Muramos todos, decían, así nadie nos reprochará algo. El cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos matan injustamente. Los otros emprendieron el asalto siendo de día de Shabbat, y ellos murieron junto con sus mujeres, sus niños y su ganado. Había allí alrededor unas 1000 personas. Cuando Matatías y sus amigos supieron lo sucedido, hicieron un gran duelo. Y hasta aquí me detengo, en el 39. Ya lo demás, te lo dejo de tarea. Todo el libro de Macabeos, como continúa, es la historia de esto de Hanukkah, de toda esta guerra que se dio, que lideró Matatías, y al morir Matatías quedó su hijo Yehudá, y al morir Yehudá vino su hijo Jonatán. 33 años, y después de esos 33 años de guerra contra Antíoco Epifanes y su ejército, logran vencerlo, y entonces se viene esta historia, donde se debe de recordar que la victoria que tuvo el pueblo de Israel sobre el gobierno greco-sirio. Pero hay algo interesante que no podemos pasar por alto, no lo podemos pasar. Es, si Israel hubiera tenido contento al Eterno, todo esto no hubiera pasado. Si Israel hubiera andado en los caminos del Eterno, en sus estatutos, en sus decretos, en sus preceptos, en sus leyes, ningún ejército se hubiera acercado a esto. Quiere decir que si Antíoco Epifanes logró poner la abominación desoladora en el templo, sacrificar cerdos, poner la estatua de Zeus en el atrio del templo, llevarse todo el oro del templo, la menorá, el altar, la mesa de la propiciación, las vasijas, los vasos, etcétera, y andar matando judíos en la misma Judea, no era por chulos, era por desobedientes. Exactamente lo que está pasando ahorita con Israel. Exactamente lo mismo. Lo que pasó con estos de la Franja de Gaza, que se metieron a los kibbutz, hicieron una matanza, y hasta el día de hoy siguen buscando a los que se llevaron cautivos, no les pasó por chulos. Israel anda mal y no ha querido hacer teshuvá, no ha querido arrepentirse. Así que hablar de Hanukkah o decir Hanukkah, tú lo tienes que entender en todo el panorama, no solo lo bonito y lo hermoso de esto, de la Hanukkilla, las luces, los regalos, la comida, etcétera. No, eso no es Hanukkah. Esto ya fue una alajá de los rabinos, porque ya lo vimos, el milagro del aceite solo está mencionado en el Talmud, que son interpretaciones rabínicas. Decir Hanukkah es decir, un periodo de prueba que se vino en su momento histórico, en el siglo I antes de Mashiach, y que ahora se quedó plasmado para que tú y yo, como lo acabamos de ver,
nos están advirtiendo de lo que viene en el fin de los días con el anticristo y la bestia. Así que ahora Hanukkah, espero, lo dejes de ver como algo, ay, qué bonito, y regalos y nuestra Navidad judía, y ahora lo entiendas como una oportunidad de recordar que si no hacemos teshuvá, nos va a ir mal, muy mal. Y si permanecemos con el Eterno, Él nos cuidará. Y aunque Él permitiese que fuéramos decapitados en la gran tribulación, aún con todo, yo no serviré ni a la bestia ni a ningún otro Dios que no sea el Dios de Israel. Pero esa es mi fe. ¿La tuya? Platicando con una hermana en la mañana, le decía, hay gente que le asusta lo espiritual. Hay gente que le asusta lo de los demonios. Yo lo entiendo porque yo tuve miedo en su momento. Pero como se los dije ayer, se los vengo diciendo desde la primera clase de los miércoles. Los cobardes, como lo acabamos de ver, los cobardes no tienen parte en el reino, en el Malhut Hashamayim. Porque si aquí en la libertad de estudiar Torah, de transmitir, de comunicarnos, de reunirnos, no lo hacemos, o lo hacemos con un corazón falso, ¿qué será cuando venga realmente el día de la angustia de Jacob? Ese tipo de personas vacilantes van a ser los primeros que van a decir, séllame porque tengo hambre. Van a ser los primeros, séllame porque no quiero que mates a mis hijos. Hoy has aprendido algo muy interesante, muy importante. Y hemos aprendido todos con respecto a Hanukkah. La tradición es eso, es solo una tradición. Nadie peca si no celebra Hanukkah, porque no es mandamiento de Dios. Es algo histórico que le han ido añadiendo al favor del pueblo judío para que deje de celebrar o deje de ser seducido por la Navidad del mundo y pueda decir, tengo mi propia Navidad, mi propia Hanukkah, con luces, con regalos, con cena, con alegría y todo eso. ¿Sí me entienden? ¿Por qué es Hanukkah? Así que nadie peca si no celebra Hanukkah. Nadie peca si no enciende una Hanukkilla, porque no son mandamientos de Dios. ¿Qué vamos a hacer entonces el 7 de diciembre, este próximo jueves? Vamos a reunirnos, vamos a convivir, vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos como hermanos. Y al final, cuando empiece a oscurecer, vamos a encender, los que tengan su Hanukkilla, vamos a encender nuestra Hanukkilla. Pero ahora con la mentalidad de, yo quiero ser fiel a ti, Padre Eterno. Y todo lo que ahora conozco en base a la historia de Hanukkah, yo quiero ser de esos que con valor van a brillar en medio de la oscuridad, como esta Hanukkah. Yo quiero ser de esos que van a permanecer fieles y firmes a tu palabra, a tu davar, a tus mandamientos, a tu Mashiach, aunque me cueste la vida. Y esta Hanukkah que enciendo será testiga de que yo quiero vivir eso. Créame, hermano, va a ser algo hermoso. Ya cuando lo vemos así. Ya no vamos a ver nunca más Hanukkah de la manera vacía y banal como la veníamos festejando. Así que, si alguien no trae una Hanukkilla
que no fue hecho por manos judías, no peca. Si es artesanal su januquilla, no peca. De hecho, yo me atrevo a decir que el ordenar que si tu januquilla no es kosher, casi pecado, es solamente para promover el consumismo. Porque realmente te digo una verdad, yo que me encargaba de la compra de las januquillas, muchas januquillas no eran nada kosher, eran hechas por gentiles, se las revendían a los judíos y ellos los revendían. Así que realmente esto de comprar una januquilla que no sea con etiqueta de Jerusalén o de un judío o kosher es una falacia. Así que esto es la verdad. Y Elisha está comprometido con la verdad. Si alguien se ofende, lo siento, pero mi interés es darle el honor a mi Padre eterno y a la verdad, no a los hombres, ni al consumismo, ni a todo la mercadotecnia que hay con todas estas cosas. Y ya van a ver, va a llegar Pesaj, y ahí tenemos también algunas cositas, pero bueno, no me adelanto. Así que, quien habló con ustedes, Morel Isha, de la ciudad de Puebla, y mantengámonos en fidelidad al Eterno. Pasen una excelente noche, hermanos. Shalom, shalom.